Bueno, que tenemos novedades. Nos han puesto aquí un escenario. Nos han puesto un escenario aquí. Anda, mira, ya están picando la parte de la visera de la zona presidencial, ¿no? Sí, me da a mí que la van a quitar. Madre mía, qué de movimiento. Están picando, siguen picando aquí la parte de tribuna. Ahí vemos un ventilador para no acumular el polvo a medida que van picando, y ahí podemos ver cómo siguen quitando los asientos de la zona presidencial. Ahora cuando estemos en la otra vista panorámica lo veremos mucho mejor. Así que nada, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Mirad quién me sale ahora mismo en el reloj. Me sale a la rata Mbappé en pantalla. Bueno, comenzamos el vídeo. Decimos que la bandeja 5 y 6 están ahora mismo en la parte más cercana al lateral este. Han aprovechado también para acopiar material en toda esa zona. Hasta incluso vemos que han metido un nuevo camión. Parece que están empezando a montar algo. Bueno. Pero este es el resultado de estos días, donde hemos visto cómo se metían 4 bandejas. Bueno, metían más bien, porque no se meten solas. Se meten 4 bandejas en la parte del hipogeo. Hemos visto en primicia cómo metían la 4ª bandeja. Y ahora de momento tenemos las celosías sacadas. En el momento exacto que una de las bandejas vaya hacia la parte del lateral oeste, pues ya sabéis la función de las celosías, que es de soporte para la hora de la colocación de las bandejas antes de bajar, antes de introducirse al hipogeo. Perdón por el ruido, pero ahora nos moveremos y será mucho menor el ruido. Bueno, ayer subí una publicación, Nuevo Bernabéu, hablaba de que ya tenemos colocado e instalado el primer cojín en las cerchas para la cubierta retráctil, y ha dicho que ahora mismo los 9 restantes van a ser coser y cantar. Es decir, lo van a colocar muy rápidos. Ayer vimos que después de la colocación e introducción de la bandeja número 4 habían desplazado las cerchas, las movieron hacia el parking norte. De momento pues están en la misma posición que ayer. Parece que no han avanzado en la colocación de esos cojines, al menos desde aquí no se ve ni se aprecia. Se han colocado más cojines, así que bueno, estaremos muy atentos. Bueno, y lo que puedo observar desde aquí es que han dado ya la imprimación final a esa zona del lateral oeste. Miradlo, apreciadlo, porque ayer no teníamos esto, al menos cuando yo pasé. Y esta tiene pinta de que es la imprimación final, más que nada porque nos podemos mover hacia la izquierda. Vamos a ver los nuevos asientos ya colocados en la grada de ventilación del hipogeo en la zona sur. Ahí lo podemos ver, y podemos ver que el color se asemeja muchísimo con este que estamos viendo ahora, así que tiene pinta de que es la imprimación final. Realmente yo me esperaba un color más clarito, para el que el contraste se note mucho más, pero no sé, ¿qué pensáis? ¿Qué me decís sobre esto? Bueno, están empezando a quitar las vallas. Aquí lo podemos ver, están empezando a quitar las vallas. Ya sabéis que esas vallas la utilizan como protección, como seguridad, para que nadie pase por esa zona acordonada. Así que es posible que empiecen a mover la 5ª bandeja. Además, creo que con esta grúa, este camión grúa, están empezando a quitar todo el material que tienen ahí acopiado. Es posible que veamos el desplazamiento, hasta incluso también la introducción hoy, 16 de junio, de la 5ª bandeja. Así que vamos a sacar las novedades del fondo sur, y ahora vamos para allá, a nuestro lugar habitual, para ver cómo hacen el movimiento, que desde allí se ve muy bien. Bueno, seguimos avanzando, seguimos viendo las novedades aquí en el fondo sur. Siguen formando, siguen construyendo esos nuevos palcos VIP entre el primer y segundo anfiteatro. Vimos cómo empezaron a quitar los asientos también en el primer anfiteatro, ya están en la parte central. Dentro de poco veremos cómo empiezan a hacer la reforma del bowl en toda esta zona, como estábamos viendo justo encima de nuestra cabecita, en el primer anfiteatro del lateral este. Faltan 2 sectores por llegar a la zona donde ya han quitado los asientos, así que eso imagino que en cuestión de horas ya lo quitarán. Vámonos para arriba, porque mirad lo que tenemos. Ahí vemos cómo están colocando las conexiones para las estructuras del videomarcador. Han empezado a construir una escalera, me imagino que será de mantenimiento,
y también para instalar las grandes pantallas. Hombre, obviamente las pantallas las colocan con las grúas, pero, o eso espero, pero como en la parte de la fachada tiene que tener una especie de pasarela de mantenimiento para, si ocurre cualquier cosita, pues que cualquier trabajador pueda operar en la zona, y qué menos que crear esta mini pasarela, esa pasarela de mantenimiento. Vamos a ampliar, ahí podemos ver cómo la están formando en estos precisos instantes, y aquí vemos la escalera, ahí está. Bueno, ya sabéis que han puesto lamas como locos en la zona de la visera sur, así es como se ve desde el interior esta visera sur del Santiago Bernabéu, que ya poco a poco hemos ido viendo cómo tapaban todo ese hueco con nuestras queridísimas lamas. Y sobre todo este hueco, que es que se va a convertir en mi TOC, y es que en los renders no sale. No sé por qué tienen ahí ese hueco, que además está perfectamente construido para hacer algo. Tienen ahí las piezas dentadas. Luego será una tontería, pero por lo menos he intentado saber qué puede ser, pero no sé lo que es. Es que no sé lo que es, he intentado investigar, pero es que no se ve, porque en los renders no sale. Ahí vemos cómo siguen quitando más vallas, se viene movimiento, y lo que decíamos antes, aquí los trabajadores están despejando la quinta bandeja. Como vimos ayer, siguen quitando los asientos del cuarto anfiteatro. Creo que también tenemos el mismo movimiento en la parte norte, ahora lo sacaremos. Ahí podemos ver cómo están haciendo la reforma y ya el cerramiento en la parte superior. Están quitando poco a poco los asientos. Ahora lo vamos a ver mucho más claro cerca del Skybar. Aquí, creo que es. Aquí es. Aquí ya podemos ver cómo han ido quitando asientos poco a poco, al menos desanclándolos. Volvemos a navegar por la parte del Skybar, ese transatlántico de andamios que han formado en la zona del Skybar, donde de momento a simple vista no veo grandes novedades, pero dentro de poco las veremos. Ampliamos un poquito más. Es que parece un transatlántico, no, es que nadie nunca me dice nada. A estas cosas que me invento, que realmente se parecen mucho, nadie me dice nada. Por favor, que alguien me diga algo, ¿se parece o no se parece? Ya está. Simplemente un sí o un no. Jesús, estás crazy. Sí, lo están demoliendo, porque mirad, ahí tienen una barra de uñas. Están empezando a quitar la visera de la zona presidencial, así que despejamos las dudas. Al igual que también nos despejamos aquí, porque nos vamos hacia el fondo sur para ver el desplazamiento de lo que puede ser de la quinta bandeja. Ya han quitado todas las vallas. Vamos a ver qué van a hacer los Spider-Man. Bueno, y esta zona de aquí, ya sabéis que colocaron toda esta ferralla, empezaron a colocar los paneles de encofrado, y hemos visto en el exterior como ya hay una hormigonera, como había agunitadora, y es que imagino, pero no lo consigo ver desde aquí, imagino que habrán hormigonado algo, y puede ser que sea el pasillo, donde están ahora, sí, mira, están hormigonando el pasillo, porque ahí están sacando el vibrador neumático, así que bueno, realmente no sé si es el pasillo, no sé si es el pasillo, pero bueno, están hormigonando en toda esa zona de ahí. Como ya dijimos ayer, de forma inminente iban a empezar a hormigonar, y efectivamente ahí lo tenemos. Es una verdadera locura, porque mirad el socavón que han hecho en esta parte de aquí. Han demolido toda esa parte. ¡Wow! ¡Qué verdadera locura! Han demolido toda esa zona que había hormigón armado y lo han desarmado total. Madre mía. Parece una trinchera para una guerra. Y hay que ver el techo de la parte de tribuna aquí en la esquina del fondo sur con el lateral este, cómo lo han dejado de bonito, Además es que mirad, la zona antigua con toda esa parte oxidada y toda esta nueva zona ya totalmente pintada. Madre mía, qué bonito. Bueno, han encendido la luz de los carros. Yo creo que en cualquier momento, en cuando escuchemos el sonido mítico de los carros, van a empezar a salir. Mira. Por eso hemos visto esta mañana el dron. Mira. Lo van a grabar. Lo hemos visto, lo he plasmado en el canal. Si no lo habéis visto, estáis a tiempo de verlo. Y hoy sí van a grabar el desplazamiento de las bandejas. Mira cómo lo suelta. Vuélalo, vuela alto.
Mira, ahora mismo lo está, ¿cómo se dice? Equilibrando, no. ¿Cómo es la palabra? No me acuerdo de la palabra, pero ese es el método que tiene que hacer antes de volarlo, porque si no, bueno, realmente son tan listos los drones que tienen que saber a qué distancia están del suelo, dónde despegan, porque muchos de los drones ya modernos disponen de un botón, de un sistema en el que pues vuelve al mismo sitio, con un botón simplemente, vuelve al mismo sitio donde ha salido y no tengas que dirigirlo tú manualmente. Oye, que han movido las cerchas. Antes cuando estábamos ahí grabando no estaban las cerchas tan sacadas. Las han movido. Madre mía. Y no me he dado cuenta, Ya podrían avisar, tío. De todos los movimientos que hagan, todas las operaciones que hagan, deberían avisar. O mandar un WhatsApp, yo qué sé. Que digan, oye, JR, que vamos a hacer esto. Y yo voy para allá. Ya está, es así de fácil. Ey, ahí está mi amigo. Ahí empiezan a salir los carros ya. Los boogie. Déjame un teléfono, te lo grabo y luego me lo pasas. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just double up. Don't be scared. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just double up. Don't be scared.
Ahí están empezando a subir ya con los hidráulicos. Mira, parece que estamos en el Polo Norte, ¿eh? Parece que estamos en Groenlandia con toda esa nieve, pero no, estamos en el Santiago Bernabéu. Y es que están empezando a subir los hidráulicos para levantar la bandeja y desplazarla hacia el lateral oeste.
carros recogidos. En breve veremos cómo recogen también las celosías, que aún siguen existentes ahí en la zona. Por cierto, aprovecho de decir que también van a bajar todo este material, imagino que será material para los sistemas de mantenimiento del césped y el cuidado cuando esté el mismo pues guardado en el hipogeo. Porque digo, bueno, pues lo bajarán a quitar todo el material al bajarlo, pero claro, es material para el hipogeo. Bueno, pues ya han recogido todas las celosías, así que en breve veremos cómo baja la quinta bandeja al hipogeo. Así que no pestañeéis, porque aparte de que os roban, os vais a perder la bajada de la quinta bandeja. Claro que sí, aplausos por favor. Comienza a bajar. Comienza a bajar ya la quinta bandeja. Ya estamos perdiendo de vista la luz de dentro del hipogeo. Ahí lo podemos ver como ya está casi rozando la losa del terreno de juego. Ay, qué verdadera locura. Otra más, otra más estamos viendo aquí en el canal. No nos lo podemos perder. Madre mía. Ahí está, ahí está. Llevamos como una hora esperando a que se mueva. Es que de forma horizontal y de forma vertical va mucho más rápido que cuando se recogen las celosías, cuando se recogen los carros. Y ahí, como siempre, vamos a verlo perfectamente. El contraste de la bandeja que se está moviendo, que está bajando, y la losa. Ya sabéis que esto va rápido. Esto va súper rápido. En cualquier momento ya lo vemos desaparecer. Sí, esto va súper rápido. Es que ya prácticamente queda muy poquito para verlo desaparecer. Menos mal que estoy grabando un time-lapse y en el time-lapse se aprecia bastante bien el movimiento de bajada de la bandeja. Ya está prácticamente que la perdemos de vista. Ya está prácticamente que la perdemos de vista, sí. Se ve muy poquito ya, se ve muy poquito. Faltan apenas segundos para verla desaparecer. Y ya tendríamos la quinta en el hipogeo. No en su posición todavía, pero bueno, ya las últimas que metan son en la parte más superior del hipogeo, es donde la guardan. Ya está, perdida completamente. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
you fade away. Bueno, pues han vuelto a sacar la bandeja. Han vuelto a sacar la bandeja. Es más, han sacado las celosías y todo. Y ojo, porque como quiten los elevadores hidráulicos, a lo mejor veremos cómo la desplazan hacia la parte de la losa del terreno de juego de nuevo. Así que vamos a ver qué pase. Antes de que me echen del tour, voy a ver qué puedo ver. Tenemos un montón de actividad en la zona. Tenemos 2 trabajadores visualizando la parte de la bandeja. Veremos a ver qué ocurre. Veremos a ver qué ocurre. Porque, madre mía, como veamos que bajan los elevadores hidráulicos, ojito, cuidado. Y desde aquí podemos ver la demolición de la parte de la visera del lateral este, la zona presidencial. Ahí lo podemos ver. Lo que hemos visto antes con la barra de uña. Y al otro lado también están demoliendo. Al final, pues bueno, esa duda que teníamos de si eso lo iban a dejar, lo iban a quitar o no, pues al final parece ser que la duda está resuelta. Ahora que digo que en cuanto veamos bajar los elevadores hidráulicos es que pinta mal la cosa, pero antes tienen que salir los carros, los buggies, porque ya sabéis que en ese hueco, ahí justamente en ese hueco es por donde pasan los carros. Algo están observando, porque se están agachando justamente en la parte central de lo que viene siendo el terreno de juego. Se están agachando más o menos por la tercera celosía, el tercer raíl, por así decir. Ahí se han agachado, están viendo a ver qué es lo que sucede en ese lado. Obviamente desde aquí no lo vemos porque está la bandeja, pero algo pasa, algo sucede en esa zona. Bueno, malas noticias. Bueno, pues nada, la vuelven a dejar en el mismo sitio donde estaba. La vuelven a dejar juntito a la sexta. Así que es que ya me parecía raro lo del material, ¿no? Digo, bueno, si meten la bandeja con ese material ahí, digo, será material para el hipogeo, pero claro, yo pensaba que todo ese material, toda esa instalación para el mantenimiento del césped ya tenía que estar colocado e instalado. Pero ese material, pues nada, debe ser que han hecho pruebas, porque además hemos visto el dron del Real Madrid, así que es posible que sea simplemente para una grabación para el Real Madrid. Bueno, pues hemos retrocedido en el tiempo, hemos visto cómo la metían, eso dijo ella, y hemos visto cómo la sacaban, eso dijo ella también. Así que nada, de nuevo a punto de juntarse la quinta y la sexta. No sabemos el motivo, no sabemos el porqué, pero bueno. Pues nada, otra hazaña más vivida aquí en el canal. No todo es positivo. Bueno, a lo mejor esto es positivo. Simplemente iban a grabar, iban a probar un ensayo en general y lo han hecho. Mira. Mira cómo se junta.
Mira cómo se juntan los robots. Bueno, pues ya está. ¡Hala! Bandeja junto con su hermanita, la sexta bandeja. Esto es un vacile, ¿eh? Esto es un vacile. Otra vez la llevan para allá. Madre mía. Me tienen cansadito. Vengo corriendo desde la parte de tribuna. Bueno, pues han bajado los hidráulicos de los carros. Han dejado la bandeja en esta posición y los carros, los buggies, se están yendo con las celosías. Se están yendo hacia el lateral oeste. Ahí podemos ver a los pedazos de cracks. Porque también son pedazos de cracks, porque están ayudando mucho en el nuevo Bernabéu. Así que pues van a dejar la quinta bandeja en esta posición, parece. De esta forma ya son casi las 7 de la tarde y ya van a cerrar el tour. Obviamente este vídeo no lo voy a subir porque ya hoy es demasiado tarde, así que lo subo ya el sábado para que veáis todo el proceso con estas imágenes impactantes e increíbles del viernes 16 de junio, de ayer. Ahora es hoy, pero mañana es hoy también, es decir, ayer. ¿Me entendéis, no? Pues ahí se meten a ese hueco de las celosías. Las celosías en su sitio también, sacadas. Así que me da que hoy ya no meten bandeja. Bueno, ayer fue viernes, hoy es sábado, pero ahora mismo en el vídeo lo que digo, hoy es viernes y cuando suba el vídeo será sábado. Ay, 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 ay. Bueno, pues nada. Así está la situación. Bueno, pues tiene pinta de que van a cerrar la tapa y aquí estamos viendo cómo las celosías se están metiendo en la grada. Madre mía, qué raro, ¿eh? Hemos visto cómo metían la bandeja. Hemos vuelto a ver cómo la sacaban. Y ahora estamos viendo que están recogiendo las celosías. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara, por favor. Bueno, pues ya sabéis que esta operación es rápida y sencilla. Así que ya están prácticamente todas las celosías en posición de reposo. Bueno, pues ahí lo tenemos, todo ya recogido. Veremos la salida de la tapa. En los próximos segundos lo sabremos. Bueno, y aprovechando de que se han ido los trabajadores ya, aquí podemos ver la demolición de esta visera de la parte del palco presidencial, lo que han hecho en el día de hoy. Así que imagino que en los próximos días pues ya estará totalmente demolido y seguirán con la colocación de las pantallas para la unión del anillo LED en toda esa zona. Bueno, y en el transcurso de desplazamiento de la bandeja podemos ver que han movido las cerchas. Las han desplazado, imagino que será para terminar de colocar los 9 cojines restantes. Oye, y ahora que me fijo, han colocado también lamas en esta visera del lateral este. Antes no estaban, me imagino que empezarán ya a colocar con más regularidad lamas en toda esta visera. Ya sabéis que están formando las de la Torre A, imagino que ya estarán subidas, así que ya a terminar con el cierre de todo el estadio. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así por favor dejen su like, suscríbanse y nos vemos muy pronto. Muchas gracias y a la Madrid. Chao, chao.